Voy a hablar en este reportaje de una de las noticias más importantes del día de hoy, y es que por primera vez en 20 años un euro vale menos que un dólar. Y son cuatro las razones, a mi modo de ver las cosas, por las que esto es así, por las que el euro se ha devaluado tanto en el último tiempo. Así que en este breve reportaje voy a hablar de estas cuatro razones. Y la razón número uno creo que es muy sencilla y es muy obvia y no admite muchas discusiones. Y es que el Banco Central Europeo lleva años devaluando el euro y lo ha devaluado con su programa de compra de activos, con su programa de expansión cuantitativa, en donde ha monetizado por muchos años todo tipo de bonos gubernamentales, de bonos hipotecarios, etcétera, para mantener a países que deberían declararse en bancarrota, como España, Grecia, Italia, para mantenerlos solventes, para dar la apariencia de que la zona euro tiene todo bajo control, de que el Banco Central Europeo está a cargo y de que nadie va a colapsar, de que ningún país va a colapsar mientras el Banco Central Europeo esté a cargo de todo. Para entender cómo ocurrió esto, no se puede resumir muy brevemente, no hay que profundizar mucho, pero cuando se creó el euro, cuando se creó la zona europea, la Unión Europea, se crea un enorme riesgo moral en ese preciso momento. ¿Por qué? Porque muchos países que históricamente han sido fiscalmente irresponsables, que han seguido políticas monetarias inflacionarias, políticas monetarias poco ortodoxas de emisión de dinero y de tasas de interés artificialmente bajas, como España, como Italia, como Portugal y como Grecia, estos países de repente, cuando se unieron al euro y cuando estaban en este grupo con otros países más responsables y más sólidos como Alemania y Holanda, de repente estos países, España, Grecia, Portugal e Italia, podían emitir bonos a tasas de interés muy similares a las de Alemania. Antes, por decir algo, España se emitía un bono, tenía que pagar una tasa de interés de un 8 o un 10%, pero ahora, gracias a que pertenecía a la Unión Europea y Alemania también pertenecía a la Unión Europea, ahora el mercado no veía tanto riesgo en España. Ahora podía aceptarle bonos que pagaran tasas de interés inferiores. Ahora no tenía que pagar España una tasa de un 8 o un 10%, sino de un 5, de un 4 o de un 3%, tasas más similares a las que paga Alemania, un país más sólido. ¿Y por qué el mercado asumió esto? Porque el mercado asumió que si algo le pasaba a estos países, si algo le pasaba a Grecia, si algo le pasaba a España, Alemania iba a intervenir de una manera u otra. Alemania no iba a dejar que estos países colapsaran porque ahora todos formaban parte de la Unión Europea. Se podría decir que vieron esto como la unión de estados que hay en Estados Unidos. Es como si claramente Texas no va a dejar que un país que un estado, perdón, como Nueva York o California colapsen, todos son parte de la misma unión de estados. Se podría decir que de cierta manera el mercado vio a esta unión de países europeos muy similar a la unión que existe en los Estados Unidos, donde todos los estados son responsables por las deudas de los demás estados. Y efectivamente esto fue así. Una vez que España, Italia, Portugal, Grecia y los demás países vieron que podían emitir bonos a tasas de interés artificialmente bajas para ellos, entonces, ¿qué hicieron? Lo más lógico, se endeudaron como nunca lo habían hecho en el pasado. Le hicieron todo tipo de promesas a los votantes, los políticos hicieron promesas para ser electos, prometieron utopías, prometieron jubilación a una edad temprana, prometieron, no sé, versiones de ingreso básico universal, prometieron educación gratuita, prometieron todo tipo de cosas, emitieron bonos para pagar por todas estas promesas y como las tasas de interés eran artificialmente bajas, podían permitirse hasta cierto punto pagar estos bonos. El problema es que estos países se endeudaron tanto que un día el mercado se despertó, vio el nivel de deuda que tenía Grecia y dijo, no más, no te voy a seguir prestando a estas tasas de interés. Y ahí fue cuando comenzó la crisis de deuda europea. Las tasas de interés se dispararon en Grecia. El país de la noche a la mañana prácticamente estaba al borde de la bancarrota total. Y el mercado comenzó a pensar, si Grecia tiene este problema, lo más seguro es que España también tenga este problema. ¿Y qué tal Italia? Italia también lleva años ejecutando déficits y acumulando deuda. Y Portugal. Y así que la crisis europea se esparció por todo el continente. Y ahí fue donde tenemos todos estos debates del Banco Central Europeo, de Alemania, de Holanda, unos a favor del rescate para salvar el proyecto europeo,
Se temía que la Unión Europea se iba a divorciar en ese entonces. Alemania no quiso rescatar a estos países porque era costa del contribuyente alemán, ¿cierto? Rescatar a España, rescatar a Grecia, no se rescata con una varita mágica, se rescata con dinero. Alemania se vio muy perjudicada por este rescate. Así que después de mucho dialogar, mucho considerar las cosas, Alemania finalmente aceptó un paquete de rescates, permitió que el Banco Central Europeo monetizara todos estos bonos. Al principio estaba en contra de esto, ¿cierto? Alemania en su pasado emitía una de las monedas más fuertes del mundo, el marco alemán, antes de que se uniera a la Unión Europea. Y Alemania, luego de la hiperinflación que sufrió el siglo anterior, aprendió la lección y por muchos años ejecutó una política monetaria muy responsable. No se caracterizaba por emitir dinero, tenía tasas de interés relativamente sólidas, ¿cierto? Altas, para proteger el valor de su moneda. Así que estaba en contra de todas estas políticas, pero finalmente aceptó. El Banco Central Europeo compró todos estos bonos basura, estos bonos griegos, estos bonos españoles, bonos que nadie más quería, bonos que si el Banco Central Europeo no hubiera comprado, hubieran colapsado, las tasas de interés se hubieran disparado y muchos países europeos hubieran colapsado, se hubieran declarado en bancarrota hace mucho tiempo. Así que el Banco Central Europeo mantuvo a estos países a flote artificialmente, pero a costa de devaluar el euro. Toda esta emisión monetaria que vemos aquí son euros creados de la nada. Cada que el Banco Central Europeo compra un activo, expande la oferta monetaria y esto fue lo que ocurrió. Así que esta es la principal razón por la que un euro el día de hoy es inferior a un dólar. Ahora veamos la razón número 2, que es muy relacionada a la razón número uno, y es que las tasas de interés, la tasa de interés principal del Banco Central Europeo está en terreno negativo. Y esto es una locura si nos ponemos a pensar que la inflación en la zona euro es del 6, 7 u 8%. Es una inflación altísima y es una locura tener las tasas de interés en terreno negativo cuando la inflación es tan alta. Las personas no tienen incentivos para ahorrar euros si les cuesta dinero ahorrarlo, están obteniendo una tasa de interés negativa. Y fuera de eso, la inflación los castiga más, así que pierden dinero por ambos lados. Así que, ¿qué hace la gente? No ahorran euros, estimulan aún más la demanda, compran más cosas y le ponen más presión a los precios. Por eso los precios siguen aumentando y van a seguir aumentando en la Unión Europea, porque no tiene sentido ahorrar dinero. Si las tasas de interés suben, si el Banco Central Europeo permite que las tasas de interés suban, entonces más personas van a ahorrar dinero, va a disminuir la demanda agregada y la presión sobre los precios va a disminuir. Por lo tanto, los precios dejarán de subir. Pero para eso, el Banco Central Europeo tiene que permitir que las tasas de interés suban lo suficiente, al menos por encima del nivel de la inflación. Y una tercera razón por la que el euro a día de hoy vale menos que un dólar es porque la Unión Europea, esto está muy relacionado con lo que dije anteriormente, la Unión Europea estaba condenada a fracasar desde el principio. Es un matrimonio que fracasó. La única razón por la que no se han divorciado esos países es porque el divorcio sería increíblemente doloroso, largo y costoso. Es como ese tipo de parejas que simplemente deciden estar casadas, no porque se amen ni nada por el estilo, sino porque divorciarse sería muy inconveniente para ambas partes. Ya simplemente aceptan cada uno la desgracia de vivir con el otro. Eso es básicamente lo que ocurre hoy en día con la Unión Europea. Pero desde el principio se sabía que iba a ser así porque es muy duro que una unión de países tan diferentes se lleven bien. Por un lado hay países fiscalmente responsables, ¿cierto? Como Alemania y como Holanda, y por el otro lado hay países muy responsables como España, como Italia, como Portugal y como Grecia, y es muy duro que no surjan conflictos entre estos dos países. Lo más sensato era reconocer estas diferencias desde un principio y no implementar este proyecto europeo, al menos no implementar un banco central conjunto, ¿cierto? Pueden implementar políticas de libre comercio, esto beneficia a ambas partes, a eliminar barreras comerciales, abrir las fronteras, ¿cierto? Que haya libre circulación en las fronteras, esto beneficia a todos los que estamos a favor de la libertad favorecemos las fronteras abiertas, todo eso está muy bien, pero compartir la misma moneda, compartir un banco central, compartir un aparato gubernamental, ¿cierto? Porque hay toda una burocracia detrás de la Unión Europea,
entre países tan diferentes siempre se presta para enormes problemas. Ya tuvimos el Brexit, lo más seguro es que en un futuro veamos más salidas de la Unión Europea. Este proyecto fue un fracaso completamente, al menos si se mira en términos monetarios. Alemania ha sido el más perjudicado. De nuevo, Alemania tenía una de las monedas más fuertes del mundo y no sé por qué decidió implementar el euro. No tenía nada para ganar y todo para perder, como se vio en los rescates del 2011. Obviamente hay grupos, hay gremios en Alemania que se han beneficiado, los que exportan se han beneficiado mucho del euro, pero ciertamente no el alemán promedio, el alemán que tiene un trabajo, que ahorra, que tiene un plan de pensión. Sería mucho más rico si Alemania siguiera emitiendo marcos y si siguiera la política monetaria que Alemania seguía antes de unirse a la Unión Europea. Y ahora veamos la cuarta razón por la cual el euro se ha devaluado tanto. Recordemos, Estados Unidos ejecuta muchas políticas similares a Europa, también emite mucho dinero, también manipula artificialmente las tasas de interés. Entonces, ¿por qué el euro se está debilitando mientras que el dólar se está fortaleciendo? Una de las razones es porque Europa mantiene las tasas de interés artificialmente bajas, como vemos en esta imagen, mientras que Estados Unidos las ha subido. Si bien no mucho, al menos los mercados le ven una buena disposición a la Reserva Federal de combatir la inflación, ¿cierto? De subir las tasas de interés. Esta es una razón. Y la segunda son las políticas energéticas. Y aquí les quiero mostrar este pequeño video. Y es que Trump hace tiempo ya le había advertido a Alemania de que iba a depender de Rusia si seguía por este camino. ¿Y qué hizo Alemania? Se rió de Trump. Les voy a poner este video y al final van a ver cómo los delegados de Alemania se rieron de las predicciones de Trump. Por supuesto, hoy en día no se están riendo. Hoy en día Alemania tiene una de las inflaciones más fuertes de los últimos años y una de las crisis también energéticas más grandes de su historia, todo debido a que no hicieron caso a Donald Trump, pero por el contrario, sí hicieron caso a una niña sueca que abandonó la escuela hace mucho y que claramente no entiende nada de economía, así que les voy a mostrar el video. Reliance on a single foreign supplier can leave a nation vulnerable to extortion and intimidation. That is why we congratulate European states such as Poland for leading the construction of a Baltic pipeline so that nations are not dependent on Russia to meet their energy needs. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers. Aquí en la parte final del video se puede ver a los delegados de Alemania todos riéndose de la advertencia que les hacía en ese entonces presidente Donald Trump. Ya no se están riendo tanto, un euro vale menos que un dólar y ya saben las cuatro principales razones por las que esto es así. El euro puede terminar fortaleciéndose a largo plazo si el Banco Central Europeo toma políticas monetarias más sensatas y permite que las tasas de interés suban, si disminuye su balance, ¿cierto? Si vende activos, si vuelve a fortalecer el euro. Europa tiene mucho potencial. Europa es un país que en su conjunto tiene superávits comerciales, a diferencia de Estados Unidos, que tiene enormes déficits comerciales. Le tengo más fe al euro a futuro que el dólar. Fundamentalmente creo que Europa en su conjunto tiene mejores fundamentos que Estados Unidos, pero la realidad es que hoy en día el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial, el dólar se está valorizando mientras que el euro está colapsando por todas las razones que les dije anteriormente. Lo mejor obviamente no es ahorrar ni dólares ni euros, sino ahorrar oro principalmente, o si se prefiere una moneda fiduciaria, la mejor de todas es el franco suizo. Pero bueno, eso es todo por este reportaje. Seguiré reportándoles semanalmente sobre los principales acontecimientos. Recuerden que todos estos temas los explico con mucho mayor detalle en nuestros cursos. En los links de este video pueden encontrar esos cursos y pueden escribirme también por redes sociales o por Telegram si quieren que hable de algún tema en particular. Así que nos vemos próximamente en un futuro video.